Quisiera cariñosamente darle la bienvenida a quienes nos van a ver por YouTube también. El tema que estamos viendo en estos días, más que el tema que estamos viendo en estos días, es la serie de enfrentar la adversidad y que se origina desde una persecución política que se empezó a llevar y cómo esto afectó en ciertas formas a los primeros creyentes en Jesús. Llegamos al tema de busca ser parte del cuerpo de Jesús, en primer lugar como resultado de una persecución política que vivió el apóstol Pedro, pero también la respuesta que la iglesia da, recordará usted eso hace algunos domingos, y la confianza que todo creyente debe de manifestar en Dios, porque Dios tiene su vida en sus manos. Y que desde la perspectiva de Pedro era que si él tenía que entregar su vida por Jesús, se lo iba a hacer gustoso. Yo no sé cuántos podemos llegar a tener eso como un privilegio, pero Pedro sí que lo tenía. Y luego vimos cómo Dios se manifestó sacándolo de la cárcel. Ahora, ¿qué pasó después, verdad? Porque a veces vivimos momentos de incertidumbre en la vida. ¿Quién ha vivido un momento de incertidumbre en la vida? ¿Qué toca después? Porque si no es ahora, quizás mañana, decía aquel himno, ¿verdad? Que bien se saben los noventeros, ¿verdad? Pero también si vivimos adversidad, si vivimos persecución, si vivimos cosas que la vida trae, a veces es difícil como pensar cómo voy a asimilar lo que me está pasando. Y quizás esto es lo que queremos dejar en ustedes, cómo asimilar la vida desde la perspectiva que vivimos. Y es que hubo un evento mundial que marcó un antes y un después en la historia de las relaciones humanas y de la percepción de las relaciones humanas como se lo veía. Me refiero específicamente a la Revolución Francesa. La Revolución Francesa pues marcó el final de las dictaduras. Bueno, no eran dictaduras, ¿verdad? Eran de los reinados, de los reyes en la Europa. Y también marca como una diferencia entre lo viejo y la modernidad. Pero es en la Revolución Francesa en donde muchos pensadores empiezan a hablar. Ahora los pensadores usted los encuentran en TikTok, en Facebook y en todos lados y tienden a poner tendencias. En ese entonces eran más los filósofos y por supuesto no existía la forma de comunicarse. Hoy de repente a alguien se le ocurrió un bailecito. Yo recuerdo que salió un coreanito ahí. Yo no sé cómo le va a parecer a usted lo que voy a decir ahora, pero había un coreanito que salió que yo eso le entendía más o menos porque ni siquiera su inglés era bueno, ¿verdad? Oh, sex lady o algo así. Usted disculpará las cosas y lo que estoy diciendo, pero pusieron tendencias y afectan la forma como los que viven estas tendencias piensan. Hoy hay toda una agenda. Infórmese sobre la Agenda 2030, infórmese y prepare a sus hijos, infórmese porque las agendas que se vienen a imponer son antibíblicas y tenemos que estar preparados para ellas, pero eso no es mi tema. Mi tema es que antes de la Revolución Francesa, el mundo se percibía y se concebía en conjunto, en pueblo. La palabra individualidad tomó una connotación distinta después de la
después de la Revolución Francesa. Después de la Revolución Francesa, la responsabilidad individual fue algo que movió mucho. Y yo creo que debemos llegar a un balance, a un equilibrio bueno con respecto de esto, porque la Biblia sí enseña que nosotros los creyentes sí somos responsables el uno de los otros, pero la forma de ver la vida es, si yo estoy bien, a partir de la Revolución Francesa, yo voy a luchar por estar bien, y si yo estoy bien, ¿a mí qué me importa cómo están los demás? Mientras yo esté bien, no me afecta cómo están los demás. Eso es como hoy en día se lo ve, y cada vez vamos más por una senda hacia el egoísmo, a este tipo de egoísmo. Y yo lo que quiero dejar con ustedes esta mañana es, ¿qué implicaciones tiene esto? ¿Cómo asimilamos la vida desde el cuerpo de Jesús? Sin llegar a generar una independencia no sana. Con respecto de Pedro, nos situamos en el versículo 12, capítulo 12, versículo 12, él se halla que de pronto lo que ha ocurrido es que él estaba en la cárcel preso y mañana lo iban a ejecutar, pero esa noche vino un ángel, y vamos a hablar de los ángeles la otra semana. Vino un ángel y lo saca y lo lleva afuera, y él piensa que es una visión, que es un sueño, pero cuando finalmente él se encuentra afuera, le sucede esto. Y considerando esto, es decir, Pedro considerando lo que había vivido, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, nombre original de María, Miriam, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos, dice, estaban orando por él. Y yo quiero que usted se ponga en los zapatos de Pedro. Estaba preso, iba a morir. Hoy me liberaron. ¿Qué hago? Eso es lo que él está considerando. ¿Qué hago? ¿Cuál es mi siguiente paso? Una opción hubiera sido huir, porque la cosa en Jerusalén se está poniendo muy fea. Yo recuerdo, podría haber pensado Pedro, que antes yo era pescador y me voy a Galilea y la cosa se acabó. ¿Alguna vez ha estado usted en peligro de muerte? Ese tipo de experiencias tienden a tener un impacto profundo en nosotros. ¿Alguna vez ha tenido una enfermedad que usted pensó que se iba a morir de ella? Ese tipo de cosas nos afectan. Pedro está viviendo en palabras del siglo XXI, el síndrome postraumático de haber casi dejado el cuello ahí. Es verdad, es verdad. Quizás huir, quizás, como le dijo, hay la historia de un rabino que le dice a su esposa: esposa mía, cuando perdí todo, tú estuviste conmigo. Cuando me enfermé, tú estuviste conmigo. Cuando se murieron mis padres, tú estuviste conmigo. Cuando me pasó todo lo malo que me pasó, tú estuviste conmigo. La esposa pensó que le iba a decir algo bonito y le dice: me traes mala suerte, le dice. Pedro pudo haber dicho: ustedes me traen mala suerte, mejor voy a ir a abrir otra iglesia, quizás la cosa no está bien acá. No sé. Pero lo que marca esta prédica es que él decide reconectarse con los creyentes, de donde lo habían sacado para apresarlo. Él decide regresar ahí y decide entender la vida desde la comunión con los creyentes. Esto es muy importante porque nosotros en el siglo XXI ya no lo vemos así. Para nosotros nuestra vida representa lo que nosotros queremos hacer, y a veces ya no consideramos lo que Dios está hablando a su cuerpo de cómo movernos en comunidad. Y entonces caemos muy fácilmente en que la iglesia del Señor se convierte en un club social.
Claro, se habla de la palabra de Dios, se habla de las cosas de Dios, pero no tenemos en sí una dirección, no estamos unidos en una visión. Y si lo estamos, quizás es muy fácil cuando vienen problemas y circunstancias bajarnos de la visión. Ahora, usted dirá, Pedro era líder, pero Pedro no era líder. El líder era Jacobo. Jacobo era líder. Y Pedro, lo que hace, la decisión que toma, es volver a donde han estado orando por él. Esto me impresionó a mí, porque tenemos que empezar a descubrir la riqueza de las relaciones que hay cuando estamos dispuestos nosotros a vincularnos con otros creyentes. Normalmente lo que se da en grupos grandes es que si yo tengo un problema, me lo callo. Si yo tengo una situación, lo veo de muchas maneras y se dan tantas interpretaciones y yo estoy aquí adelante y me cuesta como mucho poner un ejemplo porque no quiero que alguien se sienta ofendido y pensar que lo estoy diciendo por él, ¿verdad? Pero quizás voy a poner un ejemplo. Cuando yo era pastor de jóvenes, hace muchos años, y no era en esta iglesia, había unos papás que cuando los hijos se portaban mal, su castigo era quitarles el permiso a sus hijos de ir al servicio de jóvenes porque les gustaba ir. A los muchachos les gustaba ir al servicio de jóvenes y cuando se portaba mal, el castigo era: no van a jóvenes, muchachos. Como quien dice, escarmienten. Y hay muchas razones que podemos decir y pensar con venir a integrarnos a un grupo, pero llenos de mecanismos de defensa. Nos cuesta ser vulnerables. Nos cuesta decir a veces, ¿saben qué? Yo no me siento bien. Ayúdenme. Oren por mí. Nos cuesta decir, no la estoy pasando bien. El caso de Pedro es que seguramente sí, él estaba viviendo un síndrome postraumático, seguramente, porque él no sabe qué está ocurriendo y no sabe cómo es que finalmente, se encuentra afuera, casi que en automático se fue ahí. Pero lo que quiero señalar es que esta congregación primitiva tenía algo tan importante, tenía algo tan determinante, que cuando las personas tenían situaciones difíciles, circunstancias difíciles, no buscaban afuera. Cuando vemos los escritos paulinos, por ejemplo, vemos a un Pablo diciendo, ¿saben qué? Si hay un pleito entre ustedes, los jueces, dice, de la congregación hagan justicia, y las personas lo acataban. Era impresionante, había todo un mecanismo de hacer justicia y todo un mecanismo de llamar la atención, y al que no lo estaba haciendo bien decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacerlo mejor. Y al que lo estaba pasando mal podía venir, abrirse y decirle, miren, ayúdenme, miren, yo los necesito. Y creo yo que con el pasar del tiempo, por muchas razones y por muchas circunstancias que no puedo explicar, eso lo hemos perdido con la casa del Señor. Y entonces, si lo perdemos, nos convertimos en un club que adora a Cristo, pero en eso perdemos el propósito, perdemos la razón de ser. Y la verdad es que los que estamos aquí adentro nos debemos los unos a los otros. La verdad es que estamos aquí para que te vaya bien. Yo quiero que te vaya bien. A mí me va a ir bien si a ti te va bien. Y a ti te va a ir bien si a mí me va a ir bien. Y eso es lo que Pedro nos está enseñando. Pedro no era un satélite, no era un mega super recontra archi apóstol, sino fue alguien que sufrió algo y que regresa a entenderlo desde la perspectiva de pueblo, porque lo necesita, porque él quizás, no sé si lo percibió o no, pero él regresa, han estado orando por él. Y él necesitaba entender lo que le había ocurrido desde la perspectiva de otras personas que habían estado intentando orar por él. Y regresa a la casa
de la cuñada o de la hermana de Bernabé, mamá de Juan Marcos, quien luego, dicen, escribió un evangelio narrado por el mismísimo Pedro. Por cierto, con mucha nostalgia quiero anunciar que este viernes a las 8 de la noche, después de 83 capítulos, terminamos el estudio del evangelio de Marcos. Fue así como, para mí ha sido redescubrir la Biblia de otra manera. Espero que a usted le bendiga si lo ve, y si no lo ve, póngase una disciplina de ver esos 83 capítulos, porque cada uno está diseñado para enriquecer su conocimiento. Pero quiero decir que la forma de Pedro de estar sujeto, no en cuanto a que me digan qué hacer, sino en cuanto a cómo entender la vida, también era la de Pablo. Hoy ya no venimos a la iglesia para eso, y en ello estamos perdiendo una gran riqueza. Hoy ya no venimos a la iglesia para edificarnos. Hoy ya no venimos a la iglesia para decir, miren, ayúdenme. ¿Saben qué? Estoy atravesando una circunstancia y debiéramos de crear la atmósfera para que eso se dé así. Es importante que busquemos ese tipo de comunión. Porque no fuimos creados para vivir el evangelio como satélites. Una gran razón de por qué no nos gusta hacerlo, es porque nos van a decir que lo estás haciendo mal. Pero esa es una gran parte de por qué deberíamos de hacerlo. Lo repito. Una de las grandes ventajas, entre comillas, de la individualidad es que yo me debo a mí mismo y que me importa lo que me digan todos los demás. Así es el siglo XXI. Yo voy a hacer lo que a mí se me venga en mi regalado deseo, ¿verdad? Pero a veces necesitaríamos que alguien nos dijera, lo estás haciendo mal. Y no estoy hablando del pastor, quítese la mentalidad, por favor, de que lo que le estoy diciendo es que venga para que yo lo regañe. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de encontrar esos espejos dentro de la gente que teme a Dios. Y si alguna vez se necesita que el pastor diga algo, pues está bien, pero ese no es el punto. El punto es entre nosotros como creyentes. Porque repito, Pablo, que fue un fundador de congregaciones, de iglesias, él regresaba a Antioquía y lo primero que hacía era rendir cuentas. Mire, muchacha, me fue así, fracasé acá y aquí lo hice bien. Y la iglesia lo respaldaba, lo asimilaba. Y esa parte de vivir en comunidad. El libro de Eclesiastés dice que la soledad es complicada, pero dice, nos podemos aupar. Nos podemos calentar, como diciendo, en medio de un invierno terrible, la proximidad con otro creyente me va a calentar el corazón. Y eso es algo que este mundo poco a poco ha perdido. Hermanos, no fuimos creados para ser seres solitarios. Y se lo dice a alguien que le gustaría nada más no rendirle cuentas a nadie nunca y asimilar mis propios errores, y si me quiebro la cara, pagar el precio de quebrarme la cara. No sé si me logro explicar con ello. Está escrito en Gálatas 6:2, sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplan así con la ley de Cristo. La ley de Cristo son los primeros 5 libros de la Biblia, el Pentateuco. Algunos le llaman Moisés también, pero es la ley de Cristo. Y cuando vemos a los Moisés con los ancianos, a los Josué con Caleb, a David con Jonatán, todo mundo tenía un sentido de comunidad.
que hoy en el siglo XXI, sigo siendo muy enfático en eso, hemos perdido. Es más, la mayoría de nosotros podríamos decir que ni se enteren los de la iglesia que no me está yendo bien, porque ¿qué van a pensar? ¿Qué van a decir? El enemigo nos ha metido que la vergüenza es más importante que la claridad, que la apariencia es más importante que la honestidad. Pero eso no es de Dios. Eso es una mentira que hemos ido asimilando, y como soy cristiano, siempre tengo que dar la apariencia de estar bien, la apariencia de victoria, como estaba bendecido, hermano. Pero es que a veces no estamos bendecidos. A veces nos está llevando la gran antibendición. ¿Y por qué no podemos tener un espacio en donde se nos ayude, en donde nos ayude a entender la vida desde la comunidad y desde la escritura? Hoy en día, si le preguntamos a los niños, quieren ser como Messi, quieren ser como Cristiano Ronaldo. Cuando yo crecí quería ser como Superman o como el Hombre Araña. Pero se nos puso en la psiquis una necesidad de ser superhéroes, de llegar a ser superhéroes. Pero esos no son bíblicos. No hay superhéroes en la Biblia. No hay gente en la Biblia que no falló, no hay gente en la Biblia que no necesitó de los demás. No hay. Nunca hubo superhéroes en la Escritura. Y la idea de esta instrucción es que busquemos la comunión para que llevemos las cargas. La palabra carga ahí son las presiones de la vida. Las presiones de la vida. Si tú le sirves a Dios correctamente, voy a decir otra vez, si tú le sirves a Dios con fidelidad y correctamente, lo más seguro es que te vaya de la fregada. Al revés de como se predica, si usted sigue a Cristo, todo le va a ir bien. No es así, hermano. No es así. Esa es una idea mala que nos han vendido, porque nos quieren llegar a que confiese que está próspero, confiese que está bendecido, pero no podemos vivir así. Tenemos que enfrentar la vida como es, y la vida no siempre es buena. Y si tú le sirves a Dios como debieras, lo que más vas a tener es enemigos, porque el enemigo de nuestra vida, el Satanás, anda buscando a quien devorar. Si tú eres una amenaza para el infierno se te va a venir encima. Si tú no eres amenaza para el infierno, tus propias cosas van a alcanzarte. El diablo se te va a dejar venir con todo. Así que necesitamos aprender a llevar las cargas los unos de los otros. Y este es un aspecto. Pero yo quiero seguir leyendo qué ocurrió en la historia de Pedro. Porque lo que quiero empezar a también dejar en su corazón es la responsabilidad que ahora yace en nosotros de trabajar en nosotros mismos para ser personas con las que otros quieran tener comunidad. A ver, Hechos 12:13 dice: cuando llamó a la puerta, es decir, imagínese, por favor, imagínese este pasaje conmigo. Pedro sale, no sabe qué hacer, y bueno, voy a ir allá porque allá voy a encontrar un poquito de consuelo, y decide reintegrarse a la iglesia y empieza a caminar. Y entonces llega a la casa y llamó a la puerta. Pedro tocó el timbre, pero no había electricidad, entonces nadie le abrió, entonces empezó a tocar la puerta. Y dice, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. La palabra es una palabra que se traduce como niña. Es aquella palabra, ¿se acuerda usted
que dice, el Evangelio dice que Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí porque los de los tales es el reino de los cielos. Esa palabra quiere decir niño o siervo. Yo entiendo que lo que Jesús dijo, dejen a los esclavos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. No lo dijo de los niños, de los que sirven. Esa es esta misma palabra. Ella estaba ahí para servir. En el tiempo de Jerusalén, de ese tiempo, la esclavitud era algo que existía. Y sale alguien para servir. Si lo adoptáramos a nuestra época de hoy, una bella dama de blusa azul hubiera salido a dar la cara. De las que están en las entradas, ya usted sabe a quiénes me estoy refiriendo, ¿verdad? Hoy todas menos la tía Tita tienen mascarilla, para que no quede duda a quién me refiero. Una servidora sale, una persona que está capacitada para asimilar, para abrazar, para decir, pase adelante, qué alegría tenerle, qué bueno que vino, bienvenido a Visión de Fe, es un privilegio contar con su presencia esta mañana, siéntase en casa. Ese es el trabajo de Rode. Verso 14. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba en la puerta. La lección es: no seamos Rodes. De verdad. Ella estaba tan ocupada en algo, y está bien alegrarse, que se le olvidó que afuera estaba alguien, y que se lo hubieran estado persiguiendo. ¿Y qué si así se hubiera sentido Pedro? En este momento, yo quiero que se ponga en los pies de Pedro. Pedro hubiera estado pensando, a lo mejor me hubiera ido para Galilea. ¿Cómo se habrá sentido Pedro? ¿Cómo se hubiera sentido usted ante tal situación? Bueno, hermanos, aprendamos de Rode y trabajemos en nosotros para ser de comunión para otros. Trabajemos en nosotros para ser de comunión para otros. Trabajemos en amar. Trabajemos en que cuando veamos a alguien una necesidad y no sepamos qué decir, por lo menos demos un abrazo o una sonrisa. Trabajemos para que sepamos que aquí vienen los necesitados, aquí llegamos los necesitados, aquí estamos los que necesitamos una palabra de Dios, aquí estamos no los que tenemos ya la vida hecha, sino los que necesitamos que Dios tenga una intervención continua en nosotros. Claro, esto representa la responsabilidad de ser mejor cada vez. Eso también hay que decirlo. Por eso debemos de trabajar en saber que el mundo sí tiene más personas aparte de mí, porque a veces no lo sabemos. A veces pensamos que solo lo que yo siento es importante, que como yo me sienta nada más es importante. Y tenemos que aprender a ser empáticos, tenemos que aprender a ver el mundo desde la perspectiva de los demás, y eso es un equilibrio. Mire la contradicción de Gálatas. Porque cada uno llevará su propia carga. Gálatas 6:5. Se lo quiero enfocar. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplan así con la ley de Cristo. Gálatas 6:5, el apóstol Pablo está teniendo un momento bipolar y escribe, porque cada uno llevará su propia carga. Obviamente, y aquí es donde yo señalo, la Biblia no se puede traducir, hermanos. La Biblia hay que explicarla. La Biblia hay que explicarla. Porque la palabra carga del 6:5 es distinta a la palabra carga del 6:2. La palabra carga del 6:2 es presión.
La palabra carga aquí es expectativa, responsabilidad. Hermano, tenemos una responsabilidad hacia los demás, pero también tenemos una responsabilidad hacia nosotros con respecto de los demás. Y entonces necesitamos crear un ambiente de comunión. Pero eso no implica que en ese ambiente se te pueda tolerar cualquier tontera. ¿Usted le toleraría cualquier tontera a sus hijos? No, por supuesto que no, decimos. Hay límites que tenemos que marcar. Hay límites que tenemos que marcar. Hay una forma de relacionarnos y el equilibrio nos lo da lo que el apóstol ha dicho. Hablando siempre la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Pregunto, escúcheme. Respóndame, por favor, no escúcheme. Respóndame, ¿qué es la verdad? ¿Cómo? La ley de Cristo. 100 puntos. Lo que está escrito, esa es la verdad. Lo que está escrito es la verdad. Hablando siempre la verdad en amor, dice. Y ese es el equilibrio. Y aquí es donde yo te puedo decir, mira, hermano, ahí no vas bien. Eso no puedo llevártelo. Pero por otro lado también te puedo decir, ¿sabes qué? Ahí vas bien. Yo me sumo contigo a orar por eso. Tienes un proyecto, tienes esto, estás pasando esto. ¿Cómo te apoyo? ¿Cómo te apoyo? Pero tenemos que traer a colación la verdad en amor. Porque la verdad transforma. Lo que te va a transformar es la verdad, no el amor. El amor genera la esfera para la transformación. La verdad transforma. La verdad transforma. El amor provee el contexto para que haya transformación. Hermano, yo le aprendí más a mis fracasos que a mis éxitos. Me enseñaron más mis fracasos que mis éxitos. Y seguramente fue porque amorosamente Dios me dijo que no hiciera algo, pero solo lo aprendí hasta que me fue mal. Jesús dijo, y con esta me despido, dice el mariachi: tomen mi yugo sobre ustedes. Estábamos hablando de cargas, ¿no? Bueno, aquí está la carga. El yugo en la Biblia se refiere a la enseñanza. Eso quiere decir yugo. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, es decir, de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus vidas. Porque mi yugo es fácil y mi carga, es ligera. Esa es otra prédica, la que le puse es otra prédica de hace como 3 años. Asombrados. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo es la instrucción del Señor. Yo quiero cerrar el tema esta mañana recalcando 2 cosas. Tenemos que empezar a buscar una verdadera comunión. Hermano, es que en el pasado en la iglesia me han herido. Amén, hermano, a mí también, y no tiene idea de cuánto. Pero de todos modos el mandamiento es a volver a la comunión. Hermano, es que en la iglesia son todos hipócritas. Amén, yo soy el primero. Pero de todos modos hay que volver. Hermano, es que en la iglesia son imperfectos. Por supuesto, pero de todas formas el mandamiento es a buscar la realidad, la verdad,
mi vida, cómo entender mi vida, lo que me toca desde la comunión. Esa era la diferencia entre esta congregación y las que hoy tenemos, porque hoy tenemos un montón de individuos y cada individuo es una isla, pero ellos, cuando uno de ellos estaba mal, todos estaban mal, todos se fueron a la guerra, todos se fueron a luchar, todos se pusieron a orar. La que no agarró la onda fue Rode, pero porque se alegró demasiado, se vaciló. Pero todos, si uno de ustedes está mal, hermano, todos no estamos bien. Tenemos que empezar a elevarnos. Tenemos que llegar a amarnos de esa manera. Busquemos la comunión. No he visto yo una iglesia así. Y es un gran reto. Porque estamos llenos de individuos. Y la comunión es para pueblo, para hijos. En un rango donde todos somos iguales. Pero paralelamente a eso, trabajemos en ser dignos. Como individuos, sí, trabajemos en ser dignos de la comunión con otros. Cuando nos juntamos, los domingos es muy fácil ver, ¿va? Dejamos una palabra, que Dios te bendiga. Pero cuando nos juntemos afuera de acá, también eso debería ser el eje principal de cada una de nuestras reuniones. Nos vamos a juntar para ir a la piscina. Está bien. Qué buenísimo. Ya viene Semana Santa. Ahí se echa, diría el doctor Josué, bloqueador en paleta. Échese mucho bloqueador. Pero la responsabilidad de dejar una bendición con quien nos vayamos a juntar, no la perdemos. Sigue siendo la misma. No podemos olvidarnos que somos creyentes donde estemos, porque ser pueblo, ser iglesia, no es aquí nada más. Aquí estamos 1 hora y media, 2 horas a la semana. Eso es allá afuera. Y entonces imagínese usted este tipo de comunión llevada a la familia. Eso sería maravilloso. Este tipo de comunión llevada a todo lo que hacemos. Busque la comunión y sea alguien digno de vivir la comunión. Espero que esto le hable. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. Yo no sé si más que una prédica esta mañana, lo que acabo de hablar es una utopía, pero eso es lo que está escrito. Es lo que está escrito. Y cuando yo hacía la prédica, yo decía, ala, qué lejos estoy yo como persona de proponer algo así. Porque a mí no me vuelve invisible o irresponsable el hecho de que alguien no lo esté pasando bien. Hermanos, tenemos que aprender que delante del Señor todos somos responsables los unos por los otros. Y hay una historia en la Biblia muy interesante. Hay una historia muy interesante en la Biblia del pueblo de Israel. Conquistan Jericó. Y Dios le ha dicho, mira, van a quemarlo todo. Pero entre los muchísimos guerreros hubo uno que se robó una parte y la escondió. Nadie lo sabía.
Nadie lo sabía, solo él. Y entonces tocaba la segunda ciudad que iban a ir a la conquista. Era una ciudad pequeña, era una ciudad vulnerable, era una ciudad que dijeron: ay Dios, a estos nos los bailamos. Solo envíen 12,000 personas, no importa. Y perdieron ahí y murieron. Y entonces Josué se angustió Josué le dice: no, hubo uno, dijo, y por uno se afectó toda la comunidad. ¿Qué tan justo es eso? Para usted y para mí no es justo, pero Dios trata en pueblo. Dios trata como pueblo. Y el llamado es a que todos estemos bien, hermanos. El llamado es a la unidad. El llamado es a que todos somos importantes. Todos somos importantes. La vamos a cantar una vez más. Dice así: somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Lo que quiero dejar ahora mismo en su corazón es lo siguiente. Hermano, si has estado desconectado, es momento de conectarte. Si has sufrido a manos del pueblo de Dios, es momento de perdonar. Pero lo que yo quiero invitarte esta mañana es a llevarte la necesidad de buscar la conexión con otros creyentes, salvos por Jesucristo, no cualquiera, aquellos que Jesucristo ha llamado para ser parte de su cuerpo. Quiero invitarte a formar parte de una comunidad que depende de Dios, que busque de Dios, que lo haga juntos. Quiero aventurarme a pensar que, por supuesto, cada uno tenemos nuestras luchas y nuestras responsabilidades individuales, pero todos hemos recibido el llamado de Dios para algo más. Todos hemos recibido el llamado de Dios y nos hemos congregado en función de eso, y esa responsabilidad la compartimos todos juntos. Quiero invitarte a bajar las defensas, a soltar las percepciones, a ser parte de una comunidad, a decir, bueno, yo
necesito ayuda, está bien, yo voy a buscar. Pero también a decir, ¿cómo puedo ser yo alguien con que otros puedan buscar a Dios juntos? ¿Cómo puedo trabajar en equipo, si se quiere, pues, con otros creyentes para que crezcamos en lo que Dios tiene para nosotros? Esta es una tarea titánica y quizás podríamos abrir solo una serie al respecto. Pero yo quiero dejártelo así. Pedro volvió. Y si Pedro volvió, nosotros tenemos que volver también. Y si Dios nos sembró acá, nuestra responsabilidad es mejorarnos los unos a los otros. No abandonarnos, no echarnos, es mejorarnos los unos a nosotros. Somos imperfectos, por supuesto, pero nuestra responsabilidad, yo quiero que te quede claro, es mejorarnos unos a otros continuamente. Tú eres importante. Tú eres importante. Tu parte es importante. Y yo no estoy hablando de si sirves o no sirves, pero estoy hablando de que seas parte del cuerpo. Que busquemos a Dios en comunidad. Que lo busquemos juntos. Y sobre la base de eso, quiero orar. Señor, yo te doy gracias esta mañana por tu palabra. Señor, yo extiendo el reto a mis hermanos de la comunidad, a la comunión, Señor, a saber que somos y estamos el uno para el otro, a empezar a cambiar, a empezar a renunciar de cualquier concepción del pasado, cualquier experiencia del pasado. Quizás tú lo permitiste porque querías trabajar algo con nosotros. Señor, ayúdanos a entender la diferencia entre comunidad e individuo, y aquello que es responsabilidad individual, como lo decía, cada quien lleva su propia carga, y aquello que representa llevar las cargas de los demás. Ayúdanos, Señor, revélate a nosotros, danos tu palabra, de tal forma que nosotros lo vayamos comprendiendo poco a poco. Ayúdanos a bajar la defensa, pero ayúdanos a entender, Señor, que mi bien está con el bien de mis hermanos, que el bien mío está con el bien de los demás que están acá, aquellos que hemos decidido, aquellos que hemos sido llamados a ser cuerpo. Hoy rendimos. Ayúdanos a movernos adelante, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero hacer una última oración por nuestras necesidades, aquellas circunstancias que estamos atravesando en este momento. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre, en lo que estamos viviendo. Hoy hemos aprendido nuestra responsabilidad como parte de una comunidad. Pero, Señor, también presentamos delante de ti cada situación y cada circunstancia que está aquí presente. Cada circunstancia en donde necesitamos que intervengas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ese coro dice: y llevaremos tu gloria. ¿Sabes cuál es la gloria de Dios? El amor en medio de nosotros. Por eso seremos conocidos, por el amor en medio de nosotros. Vamos a cantar una vez más.
Gracias, Señor. Gracias, Padre. Antes de irnos, yo quiero que los que están acá y los que están allá también pudiéramos pensar en acciones puntuales. Por lo menos piense en una acción puntual para empezar a vivir la prédica de hoy. Una. Quizás este es un ejercicio individual. Una acción puntual que a usted lo pudiera llevar a buscar la comunión. Algo que usted diga, pero no una acción pasiva. ¿Qué es una acción pasiva? Si me llaman a servir, entonces voy a ir. Eso es una acción pasiva. No estoy hablando de acciones pasivas, sino de acciones activas, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer yo? Una acción. Esta prédica es muy localista y el reto de manejarlo con gente que nos ve en California, que nos ve en otros países es complicado, pero estamos dispuestos a intentarlo. Que Dios los bendiga. Estamos muy contentos de haberlos tenido esta mañana entre nosotros. Los esperamos la próxima semana.